fuente de amor, tú mi cimiento, mi roca, mi Dios, tú, mi Señor. Arraigados y edificados. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón y dame fe recta, esperanza cierta y caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Capítulo 21. El mal del clericalismo. La orden franciscana seglar es mucho más que una fraternidad universal. Es una orden, una realidad sociológica y eclesial, tal como insisten nuestros documentos legislativos. Esta realidad y reconocimiento por parte de la Iglesia conlleva oportunidades y a la vez desafíos. Uno de los desafíos persistentes que afrontamos está relacionado con un malentendido eclesial sobre la naturaleza y el rol de los laicos en la Iglesia universal. En el capítulo general de nuestra orden en el año 2021, el testimonio del ex ministro general de los observantes, Fray Michael Perry, es muy ilustrativo. Contó la experiencia, para él dolorosa, cuando vivió en Asís durante varias de las celebraciones anuales de la fiesta de San Francisco, pues no se permitía a nuestro ministro general de la OFS, Tibor, sentarse con los otros ministros generales. Quien preguntaba el por qué no recibía contestación. No obstante, estaba muy claro que era porque él no es un clérigo. Él, extrañado, se sobresaltó y expresó: «Pero es un ministro general. ¿Qué otro título necesita?», reprochaba Michael Perry. En sus conclusiones decía que es un reflejo de la mentalidad que nuestro ministro era un franciscano de segunda clase. Es fácil tener la percepción que la Iglesia jerárquica trata a los laicos en general y a las órdenes, asociaciones y movimientos de laicos como ciudadanos de segunda clase, que necesitan supervisión y ser controlados. Algunos lo justifican por nuestra falta de conocimientos teológicos, incoherente argumento, cuando no estamos calificando a personas y agrupando en clases sociales según su conocimiento o estudio, cuando sabemos que todos estamos llamados a alcanzar, con ayuda de Dios, la misma perfección de la santidad. También suma que la cantidad de laicos es cada vez mayor, que son receptores de las instituciones educativas en ciencias religiosas, que a la vez forman a otros cristianos. También suma que todo el pueblo de Dios, sacerdotes, consagrados, laicos, necesitan además recibir formación desde una perspectiva laical de la Iglesia, pues cuántas materias importantes nutren a la Iglesia y son necesarias para vivir en nuestras realidades temporales. Muchas de ellas no se dan, como es lógico, en los seminarios, pues como decía en el estudio y revisión de los seminarios españoles, que hay que tener en cuenta que la formación ofrecida es incompleta y sesgada, y en ocasiones acompañada de un aislamiento del mundo que es la mejor escuela. Otro ejemplo en el cual se habló también en nuestro capítulo general era la dificultad de nuestro ministro general para reunirse con el Papa. Se preguntaban, ¿por qué debería ser tan difícil, casi imposible, para el ministro general de una orden obtener una audiencia con el Papa para compartir la fantástica historia de testimonios de vida y esfuerzos de evangelización de la OFS y buscar consejo, cuando para otros ministros generales no es tan difícil? El Concilio Vaticano II ha sido el primer concilio ecuménico que en la historia de la Iglesia se ha ocupado de los cristianos laicos
utilizando el término laico en sentido teológico, no ya tanto en sentido sociopolítico, de un modo directo, sistemático y muy extenso, bien consciente de lo que estaba en juego en relación con el sentido de ser, naturaleza y misión de la Iglesia. El concilio ha explicado el por qué los laicos no son en la Iglesia ciudadanos de segunda categoría, como venían siendo considerados durante siglos. Así dice esta afirmación de la Constitución dogmática Lumen Gentium, que dice que los laicos son verdaderamente los fieles cristianos que por estar incorporados a Cristo mediante el bautismo, constituidos en pueblo de Dios y hechos partícipes a su manera de la función sacerdotal, profética y real de Jesucristo, ejercen por su parte la misión de todo el pueblo cristiano en la Iglesia y en el mundo. Lumen Gentium, punto 31. Esta afirmación tiene relación con la secularidad cristiana, que si bien no es exclusiva de los cristianos laicos, en ellos se intensifica, se potencia hasta constituir su propia naturaleza o índole. En efecto, la índole secular expresa la íntima relación de los laicos, que son Iglesia, con el mundo o siglo, de ahí viene la palabra seglar, de siglo, es decir, que con las condiciones ordinarias de la sociedad civil. Esto posibilita que el concilio nos compare como la levadura que desde dentro contribuye a la santificación del mundo, mientras que a la vez ordenan, moldean las realidades temporales al reino de Dios con el Espíritu de Cristo. Tales observaciones nos llevan al campo minado del clericalismo, tema principal que está dedicado este capítulo de Arraigados y Edificados. Un concepto que lo narra el actual Papa como idólatra mental y espiritual y organizativo de la identidad eclesial basado en un sistema jerárquico de privilegios y acumulación de poder que separa a los sacerdotes o clérigos con los que no lo son y que tienen poco o nada que ver con un sentido genuino del servicio evangélico. Esto lo dijo el Papa Francisco en el Sínodo Especial de los Obispos en el año 2018. Bien, esta enfermedad de la Iglesia sigue creando muchas dificultades para todos nosotros. Dentro de la familia franciscana, las separaciones tan escalonadas entre la primera orden y la tercera orden, ya el hecho de mencionar la primera y tercera es significativo. Sufren por lo que se llamaría una crisis de identidad provocada y sustentada por la Iglesia institucional. Es lógico, pues como somos Iglesia, también nosotros lo sufrimos. Somos una fraternidad llamada a la misma vocación que los hermanos menores, cada uno con su propia dignidad y talentos. Somos una fraternidad, no somos un instituto clerical. Y sin embargo, la Iglesia institucional nos continúa llamando por el mismo nombre, un instituto clerical. Para estos desafíos juegan probablemente un papel el debate permanente sobre el rol de los asistentes espirituales en todos los niveles de nuestra orden. Para muchos hermanos de la primera orden, tienen una mentalidad clerical que distorsiona la forma en la que interactúan con la OFS y miembros de esta. Incluso Fray Michael Perry, y hago eco en sus palabras de nuestro capítulo general, comentaba que hay algo institucional de base en la asistencia que es profundamente defectuosa y necesita corrección. Es verdad, la problemática de la existencia de frailes con una mentalidad altanera y controladora de las fraternidades que tienen en su esfera, y no tienen por qué ser asistentes. Y por otro lado, la problemática, a mi parecer todavía más grave,
la de hermanos seglares que disponen de la misma mentalidad y se dejan manipular, adulterando nuestra forma de vida, creyendo ilusoriamente que esta sumisión es un reflejo de la fidelidad a la Iglesia, cuando realmente no es fidelidad ni a la Iglesia, ni al Espíritu Santo, ni al Evangelio. Me atrevo a decir que es una muestra de ofensa y un desprecio a nuestra orden, una incoherencia a nuestro compromiso que profesamos y una falta de respeto a tantos hermanos que nos han precedido, que han gastado sus vidas para hacer realidad que el espíritu del concilio llegara a nuestra orden. He bien conocido el esfuerzo que supuso rehacer con tantos borradores rechazados de nuestra regla y posteriormente nuestras constituciones generales, para que ambos textos fueran en sintonía con el viento del Espíritu Santo que soplaba a la Iglesia. Pero ya después de 60 años, somos capaces de vivir como no hubiera habido concilio. Y la existencia del actual sínodo de la sinodalidad es un reflejo que queda todavía mucho por hacer y el deseo de volver a poner sobre la mesa planteamientos a veces olvidados intencionadamente. Hay muchas maneras de expresar las ideas y actitudes clericales tan arraigadas en nuestros hermanos seglares, como es el respirar o el beber agua. Mostraré algunos ejemplos con el fin de darnos cuenta de lo absurdo que puede ser esta situación. A veces no dejan de ser anécdotas que incluso rozan la comedia, aunque más bien a mí me provoca una auténtica tristeza. Por ejemplo, cambios de opiniones tan drásticas después de un pequeño comentario sin importancia del padrecito. Casos como en una reunión del consejo, que se ha conseguido sacar adelante una decisión e incluso todos los hermanos están de acuerdo y todavía alguien pregunta al final que si no está de acuerdo el padrecito se debería cambiar. O incluso no desarrollar las decisiones aprobadas por un consejo, siendo su responsabilidad el desarrollarla por no ofender al padrecito si no estaba éste convencido. Casos de despreciar retiros espirituales, ponencia, dirección de oraciones de la liturgia, cuando no es llevada por un padrecito. A veces, para estos retiros o ponencia, o los invitados que la realizan, son considerados de segunda categoría y no tiene el mismo aforo de cuando es el padrecito fulanito. No quedarse con las palabras del formador que corresponda, mientras que la palabra última del padrecito sí que no la llevamos a nuestras casas, aunque este hermano o hermana dedicada a la formación haya dedicado tiempo y horas y haya extraído de buena calidad las fuentes fidedignas. Ocurre en ocasiones encuentros organizados por un fraile fuera de la aprobación del consejo responsable de organizarlo, con lo que está pisando ya un terreno que no le corresponde, y ese día resulta que asiste la mayoría. Ese día se juntan todas las condiciones positivas para un gran aforo, en las que no hay visita de los nietes, el jefe te deja el día libre, los virus respetan el acontecimiento, surgen coches disponibles, todo muy curioso. Todo sucede lo contrario cuando lo organiza un consejo o una junta de hermanos nuestros y surgen todas las condiciones negativas para no poder ir. ¿Esto es casualidad? Otro ejemplo es el ridículo de cuando se hacen comidas compartidas, cuando al padrecito que está presente en el agape fraterno hay que cebarlo para su San Martín. El único que no se puede quedar sin probar nada de lo que se ha traído desde cada casa, ese es el padrecito. Mientras tanto, el pobre de la puerta es olvidado. Y esto a veces hierve la sangre, cuando es todo lo contrario a la mentalidad de edificar una iglesia pobre para los pobres. Sin contar las tantas veces que predominan la adulación a los padrecitos, en búsqueda como perrillos, en busca de migas de afecto de estos, cuando no hay una búsqueda real de construir una auténtica hermandad
ya sea el ministerio que sea del hermano. Pero hay experiencias más serias y preocupantes. La existencia de frailes que han manipulado capítulos inspirando las votaciones a unos hermanos y no a otros. Han truncado capítulos de fraternidades manipulando censos o modificando las fechas de profesión. Han incorporado o expulsado miembros según su relación y su antojo. Han hecho el servicio de secretario realizando actas. Han llevado la economía de las fraternidades como les ha convenido. Han dirigido las actividades y estructurado las reuniones como ellos han querido. Han hecho la formación tanto permanente como a los candidatos a entrar. Ante esta situación, es verdad que ya estos ejemplos que he puesto, que se están dando ya mucho menos que hace 20 años, es mejor dejarnos la pantomima de celebrar capítulos y que no se formen consejos. Total, no sirven de nada los servicios que salen, porque con la excusa de no saber, no poder, y la cobardía que tenemos a veces de esconder la cabeza como solución para evitar problemas y conflictos, dejamos que lo haga todo lo que quiera el padrecito. Y ya de paso, mejor sería que no nos llamemos Orden Franciscana Seglar. Sería más adecuado llamarnos el grupito amigo de Francisco o amigos del café del padrecito. Ser un mero grupo parroquial que no haría falta los servicios ni tergiversar la legislación propuesta. Total, un grupito parroquial sería más sencillo. Y además estarían todos contentos. Por un lado, el fraile tendría el control pleno de un grupo de aduladores que alabarán sus homilías, todas sus palabras, lo tendrían en un pedestal. Sería como el becerro de oro, pero en este caso le llenarán el estómago en muchas ocasiones y tendrían la disponibilidad de coche con chofer y combustible siempre que lo necesitara. Y por otro lado, los seglares, también muy contentos, no serían hermanos humildes y sencillos, evangelios abiertos que con su testimonio iluminaran la calle, sino serían más bien un grupito de élite, capitaneando la sacristía, todo al lado de sus casitas, sin mover mucho de kilómetros, con rangos y responsabilidades en los salones parroquiales. Serían muy piadosos, pero sin vivir los sacrificios, kilómetros y baches, sin vivir el servicio silencioso y oculto en muchas ocasiones a los hombres, que implica ser franciscano seglar. Sería un grupo de piadosos, pero con un compromiso social y dedicado hacia los más necesitados muy descafeinado. Fuesen lo que fuesen, estaría muy lejos de lo que hemos profesado. Tal vez algunos piensan que he tenido palabras duras en el capítulo de hoy, pero quiero terminar con las palabras del Papa Francisco, todavía más fuertes, que dirigió a los jesuitas de Mozambique y Madagascar en el año 2019. El pontífice dijo duramente: el clericalismo es una verdadera perversión en la Iglesia. Es justo lo opuesto a lo que hizo Jesús. El clericalismo condena, separa, frustra, desprecia al pueblo de Dios. Y dejo esta pregunta en el aire. ¿Es el clericalismo una perversión presente en nuestra orden y fraternidades? Hermanos, somos una orden con todos los derechos, dignidad y obligaciones que se derivan de llevar esta identidad. Por tanto, somos los principales protagonistas de nuestra espiritual, fraterna y apostólica misionera vida. No esperemos que otros nos pongan nombre, den forma a nuestra identidad y controlen la forma de cómo animarnos y gobernamos. Ese es nuestro deber, nuestra misión y nuestra vida. Somos una fraternidad de hermanas y hermanos de penitencia,
consagrados a vivir el Evangelio, llamados a cultivar nuestras vidas espirituales y fraternas para amarnos unos a otros y amar a los anahuim de Dios, nuestros pobres y marginados hermanos y hermanas. Como una madre ama y cuida de sus hijos, así dice Francisco en sus admoniciones. Somos una fraternidad misionera, una fraternidad samaritana, llamada a abrirnos a la universalidad de nuestra orden, a la familia franciscana y a la Iglesia universal, saliendo como hermanos y hermanas, promotores y embajadores de la amistad social y de la fraternidad universal, como se describe en la Carta a todos los fieles de San Francisco, en nuestra Regla y Vida, Constituciones Generales, ya reflejada y expresada por el Papa Francisco en su encíclica Fratelli Tutti. Paz y bien, hasta el próximo capítulo.